Instituto de la Judicatura Federal tiene más de 40 extensiones y aulas distribuidas en todo el país. Seminarios, conferencias y diplomados que se imparten aquí en la Escuela Judicial llegan a través de videoconferencias. ¿Quién se encarga de coordinar estas tareas? Se lo vamos a preguntar al coordinador de la extensión de la Escuela Judicial en Chiapas. Soy Verónica González, comenzamos. Nos acompaña el magistrado Martín Rangel Cervantes, egresado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, maestro en Derecho Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales y doctor en Derecho por la Universidad del Sur. En el Poder Judicial de la Federación fue actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal, nombrado juez de distrito en el año 2004 y magistrado de circuito desde el año 2009. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Más de 20 años, 27 años en el Poder Judicial de la Federación. Sí. Cuéntanos de su experiencia. Sabemos que usted es el coordinador de la extensión en Chiapas. ¿Qué trabajo se realiza en las extensiones? ¿Cómo se coordinan con el instituto? Queremos que nos cuente a detalle todo. Sí, claro que sí. Pues la verdad hay una coordinación muy bien hecha por parte del instituto con las diferentes coordinaciones. No nada más en el circuito de Chiapas, sino en todos los circuitos de la República. Cuando hablamos de la Escuela Judicial, pues todos pensamos que está en el centro. Que está aquí en el instituto, en la sede. Que esto es no. La Escuela Judicial, creo que desde 1990, ha tenido una evolución sorprendente. Y ha modificado y llevado toda su experiencia y formas a los demás circuitos a través de las aulas o las coordinaciones. En el caso específico, estoy el coordinador de la escuela en Tuxtla Gutiérrez, donde nos mandan los proyectos de trabajo de la Escuela Judicial y nosotros allá los ponemos en práctica a través de los cursos que están implementados precisamente por esta institución. Tenemos el curso básico, que es fundamental, ¿no? Que es fundamental, y lo más hermoso que hay es que fue la primera ramificación que tuvo el instituto, la de Chiapas. ¿La de Chiapas? Es la primera extensión. Se creó en 1990. Bien curioso porque 4 años las videocaseteras eran videocaseteras. Claro, todavía no había sistema de videoconferencia. No, nos mandaban los videos. En el formato. Sí. Como cassette. ¿Se acuerdan que eran unos cassettes más o menos de este tamaño? Entonces, ahí escuchábamos a los ministros. Y solo los escuchaban, ¿verdad? Todavía no teníamos participación. Entonces, es un gran avance ahorita que estamos en la actualidad. Llevamos, pues es una aulita pequeñita en comparación del aula judicial. Con lo que vemos aquí. Sin embargo, se hace exactamente lo mismo que se hace en el instituto. El curso de secretarios, preparación de secretarios, que el año pasado tiene ya un nombramiento en la SEP de especialidad. Antes simplemente era el curso de preparación de secretarios, te daban tu cédula para poder tener la oportunidad de ser secretario cuando algún juez o magistrado elegía o cuando pedía al instituto que le mandara la lista de secretarios para poder elegir. Ya están las personas, creo que es la finalidad. Entonces, este curso lo llevamos allá en el aula presencial y son jueces y magistrados los que imparten todas las materias, desde amparo, civil, penal, administrativo, talleres, las formas de cómo el juez resuelve la suspensión. Entonces es un programa muy bien estructurado, pero su finalidad es sobre todo preparar a las personas, a las nuevas generaciones en todos los circuitos, para que el día de mañana pues tengan una función como la que ahorita estoy desempeñando.
¿Cómo le hace el magistrado para garantizar? Casi siempre tenemos en todos los aspectos una visión centralista y entonces todos dicen, es que acá en la escuela judicial han de estar los mejores profesores, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para garantizar que esta calidad que vemos acá en el instituto también esté en las extensiones y que tengan esa preparación estándar de alta calidad? En principio, los jueces y magistrados pues somos sometidos a diferentes exámenes. O sea, para llegar a juez se requiere pasar 3 filtros: un examen de conocimientos, un examen práctico en el que tienes que resolver un asunto en 4 horas y demuestras tu capacidad de resolución. La otra es un examen oral. Un examen oral, que casi como estamos ahorita. Y entonces yo creo que ahí nace el primer estándar de calidad de la persona que va a impartir o que va a dar sus conocimientos o mostrar sus conocimientos a todos los demás. Pero además creo que jueces y magistrados, a menos en la actualidad, en su gran mayoría, aparte se preparan, toman maestrías, toman doctorados, y hablando de ello, en Chiapas, en la aula, tenemos una maestría por parte del instituto, criada por el instituto, que se está llevando presencial. La mayoría de jueces son jueces y magistrados que están dando esa materia en la maestría. Evidentemente, el aula judicial a través de, o el instituto a través de sus diferentes personas que tiene, buscan a los maestros que ya tienen doctorados, que ya tienen maestrías y que son jueces o magistrados para que se pueda impartir esas clases. Entonces, tenemos, por eso decía desde un inicio que tenemos las mismas funciones que tienen aquí, pero en más pequeño, en pequeño. Pero sí tenemos maestrías y ya con reconocimiento por parte de la SEP. De la también. SEP, que es tan importante. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Rápidamente echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. En las aulas de la Escuela Judicial son analizados casos de tortura y desaparición forzada. Secretarios de juzgado comparten las experiencias que viven en distintos circuitos judiciales. En el protocolo de Estambul, pues nos damos cuenta que los procesos penales los tenemos en muchas ocasiones ahí paralizados, dado que no se cuenta con los peritos o los expertos necesarios para dar cumplimiento a ello. Y en Michoacán tenemos precisamente ese problema. Acceso a la justicia, derecho a la verdad e independencia judicial son algunos de los temas expuestos en el curso Estándares Internacionales, Derechos Humanos, Migración y Género. En las detenciones de las personas que son acusadas, cuando en el parte informativo o hacen alusión a cómo fueron detenidos, el tiempo que duraron de su detención al momento en que fueron puestos a disposición del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio. Los profesores destacan la aplicación que tendrán los conocimientos adquiridos en este curso. Sin duda, la capacitación en materia de derechos humanos no tiene la misión de transformar o cambiar, más bien todo el trabajo que se hace en el Poder Judicial. El trabajo que hace el Poder Judicial es bueno. La capacitación en derechos humanos pretende fortalecer ese trabajo, dar más herramientas argumentativas para decidir en un sentido o en otro un caso, y también dar elementos para constatar y para hacer realidad la promesa de nuestra Constitución de respeto y garantía a los derechos tanto de fuente constitucional como internacional. Ya estamos de regreso conversando sobre las extensiones y las aulas que tiene el Instituto de la Judicatura Federal en todos los estados de la República, y nos comentaba, magistrado, la experiencia que tiene en Chiapas. ¿Cómo ha ido cambiando la necesidad de capacitación allá? Sabemos que incluso se acaba de inaugurar un nuevo centro de justicia penal federal. Sí, creo que el instituto tiene la visión de
mantener siempre cultivándose a las personas en los lugares donde estén. En Tapachula específicamente no hay un aula judicial. Hay un aula judicial nada más en Cintalapa, donde está el centro, el centro de justicia del nuevo sistema, y están 2 juzgados de procesos del anterior sistema. Entonces, y hay un aula judicial que es lo que siempre el instituto ha buscado, y busca que todo vaya creciendo, e incluso está la idea, y creo que es así, de una nueva aula en Tapachula, precisamente para acercar todo el conocimiento a través de las videoconferencias o presencial. Los jueces, como les decía hace unos momentos, los jueces son los encargados o los rectores de hacer que el crecimiento de la cultura jurídica, y sobre todo para que los secretarios estén más especializados, tengan mayor conocimiento y bueno, puedan resolver cualquier cosa que se enfrenta a uno en ese tipo de situaciones. Una pregunta obvia, magistrado, ¿por qué es importante que estas aulas estén cerca, en el lugar donde ellos están? Bueno, sí es bien importante, porque precisamente la actualización de cada juzgador o los miembros que integran los diferentes juzgados estén actualizados, en principio para la aplicación y estructura de lo que es ahora un derecho humano, la sensibilidad con que se deben de conducir en sus resoluciones. Yo creo que esa situación, el Consejo y en específico el Instituto, es de lo que ha preocupado, y para mantener un estándar de calidad de los juzgadores como seres humanos. Yo creo que ahí lo que ha hecho el Consejo y lo que ha hecho el Instituto en llevar a cada circuito o expander las aulas para el conocimiento, es una de las mejores formas de mantener un estándar de calidad en un servicio hacia la sociedad, porque finalmente tenemos que ser claros en cuanto que nosotros nos debemos a la sociedad, y la forma de hacer que se respeten sus garantías, sus derechos fundamentales, es a través de nuestra preparación y la confianza que se debe tener a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, mencionaba usted la capacitación, que es muy importante y que la llevan a todos lados. Sí. Y usted ahora está acá en la Ciudad de México, precisamente, no como profesor, no como coordinador de una extensión, sino participando. Como alumno, como alumno actualizándonos. La semana pasada me tocó actualizarme en la materia de civil, familiar y mercantil. Y ahorita estamos en el curso de los estándares internacionales sobre derechos humanos, migración y género. ¿De qué están hablando en este curso? En este curso se está hablando de las situaciones, de las sanciones que se han llevado tanto el Estado mexicano como varios estados a través de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana, y viendo los casos que a veces las negligencias del Estado a través de sus funcionarios en cuanto a la toma de decisiones. Y tenemos el caso Radilla, que estableció un precedente. Un precedente, y que hizo una modificación incluso a nuestra Constitución. Los legisladores vieron esa situación, y nosotros pues estamos cada día preparándonos más precisamente para los riesgos, los retos que siguen. El cuidado de los derechos humanos de todas las personas a través del juicio de amparo, que siempre ha sido pues el pilar de nuestro sistema jurídico mexicano. Y pues en la actualidad, con la modificación al artículo 1, que ya se nos dice que se nos establece como jueces interamericanos, pues las resoluciones que emite la Corte Interamericana son ejecutorias, que si en alguna situación, algún asunto que tengamos que resolver y tengamos que aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, bueno,
ya no es una necesidad, sino una obligación. Sí. Entonces, la preparación que está haciendo el instituto o que nos está llamando por bloques es precisamente una muestra de que la preparación en sus jugadores debe estar siempre al día y con toda puntualidad. ¿Por qué? Por las decisiones que más adelante tomamos. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso quiero preguntarle, algunos de los métodos de estudio que tienen en estos cursos son precisamente el análisis de casos concretos. Sabemos que tiene usted una sentencia. Estaba yo pensando, pues cómo no, pues está en Chiapas, allá se dan muchos asuntos que tienen que ver con migración, migrantes. Entonces vamos a la pausa y entramos de lleno a esta sentencia, que por cierto tuvo un reconocimiento. Sí, muchas gracias. Vamos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en la Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Si quiere participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota. Le vamos a presentar un adelanto de los eventos programados para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Debates desde la Judicatura, dirigidos a integrantes del Poder Judicial y a quienes aspiren pertenecer a este. Inician el 9 de julio en 19 aulas y extensiones de la Escuela Judicial. Consulte sedes y horarios en www.ijf.cjf.gov.mx. Presentación del libro La interpretación pro operario de las reformas laborales. La cita es en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de la Judicatura Federal el 9 de julio a las 17 horas. Continúan las mesas de análisis y talleres de audiencia sobre medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. El 9 de julio se abordarán los temas delitos con pena privativa de la libertad no listados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional y medidas cautelares contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La cita es en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal a las 16 horas. Programa de prácticas judiciales. Dirigido a estudiantes de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. El 10 de julio es la fecha límite para enviar los documentos. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso en la parte final del programa y estamos conversando sobre el trabajo que realizan las extensiones y las aulas del Instituto de la Judicatura Federal, y nos comentaba en el bloque anterior cómo es que en estos cursos se analizan casos concretos, y ahora queremos que nos comente sobre una sentencia que recibió el reconocimiento a Sentencias 2016. Este reconocimiento lo entrega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la MIG, o una ONG Sin Fronteras, y también participa la ACNUR. Cuéntenos de qué se trata, cuáles son los antecedentes. Bueno, para mí fue sorprendente. Después de la sentencia se emitió en 2014. Sin Fronteras la mandó a calificar, creo, a la ACNUR y a la comisión. Y por los efectos que se dieron a esa sentencia, fue que se obtuvo un tercer lugar. Pero es precisamente hablando de los cursos y de preparación en cuanto a estándares internacionales, que es lo que estoy ahorita actualizándome. Es un asunto de una persona refugiada. En principio llegó, pidió ser devuelta, repatriada a su país, creo que era de Honduras. Y después cambió su forma y pidió refugio. El Instituto de Migración en Tapachula emite una resolución administrativa. Le niegan el asilo y como consecuencia pues lo van a devolver a su país. Sin embargo, una asociación le promueve un juicio de amparo que conoce un juez de distrito en Tapachula. Sobresee el juicio
el señor es decir, juez. Lo desecha, no se pronuncia. Creo que pusieron como que no se había agotado el principio de definitividad. Que había un recurso en la ley migratoria que permitía su revisión. Y era una cuestión totalmente de procedimiento, nada que ver con el fondo, ¿no? Nada con el fondo, pero aquí lo interesante es que es un menor de edad que promueve el juicio de amparo cuando era menor, pero pues en el trámite del juicio de amparo se convierte en mayor, creció y se convierte en mayor de edad. No conforme, los abogados hicieron valer su recurso de revisión. Nos tocó conocer al tercer tribunal en aquel entonces, tercer tribunal colegiado. Conocemos de todas las materias, es materia administrativa netamente. Modificamos la determinación del juez, precisamente tomando incluso argumentos de la Corte Interamericana dentro de la sentencia, y en relación con las leyes, advertimos en principio en esa sentencia, sí, muy a grandes rasgos, que no era necesario que agotara el principio de definitividad porque no había suspensión del procedimiento como lo establece la ley de amparo en cuanto se trata de suspensión de los actos. Entonces se ejecutaba la sentencia sin más. Entonces advertimos que como no hay una suspensión, entonces no estaba obligado el menor a agotar el medio legal de defensa, y entramos al estudio. Cuando entramos al estudio, advertimos violaciones al procedimiento, al debido proceso en cuanto a su defensa. Entonces, como no nos planteaba nada de ello y era un menor de edad, pues echamos mano al interés superior del niño, por un lado, pero como también estaba curiosamente privado de su libertad porque estaba en una de las casas que tiene el instituto. Y él pertenece a un grupo vulnerable, además, migrante, ¿no? Migrante, o sea, ese tipo de situaciones advertimos, pero como primero quería ser devuelto y después pidió asilo, las autoridades administrativas dijeron que él tenía la obligación de la carga de la prueba para que diera las razones por qué tenía que ser asilado. Siendo que se trataba de un menor. De un menor, pero además las propias leyes nacionales, tratándose ese tipo de juicios, establecen una carga, pero al Estado. Claro. Al Estado para que recabe las pruebas que le está diciendo la persona, y sobre todo si es un niño todavía, pues con mayor razón. Mucho más entonces, obligación. Todas esas partes no fue posible, entonces revocamos la resolución del juez de distrito, concedimos el amparo para que se recabaran las pruebas y además le dijeran al niño, ya después adulto, que tenía derecho él a estar en libertad fuera del lugar donde lo tenían, porque ni eso le habían dado a conocer las autoridades administrativas migratorias. Había estado privado de su libertad. Entonces, no estudiamos el fondo del asunto porque nos hacían falta pruebas. Esas pruebas tenía que recabarlas el Estado para poder ponderarlas. Entonces, ese fue el efecto que se dio al juicio de amparo y que trajo como consecuencia que les pareciera, pues, que recibiera Sin Fronteras, reconocimiento. que el tipo de fallo que hicimos en protección a un migrante pidiendo asilo en México. Y nos quedamos con el tercer lugar porque quienes se llevaron el primero y segundo sí estudiaron de fondo, pero sí tenían elementos para estudiar de fondo. Si yo hubiera tenido todos los elementos para estudiarla de fondo, a lo mejor nos hubiéramos quedado con el primer lugar. Pero eso ya depende mucho del planteamiento que hagan la defensa, ¿no? El propio promovente. Propiamente, acá como es un menor, hay la suplencia, el Estado mexicano está obligado a recabar todo. Claro. Bueno, pero en esencia, magistrado, es una sentencia relevante porque da esta protección a una persona que está en una situación vulnerable. Sí, ¿no? es algo que... Es un avance, ¿no? Es un avance, pero además es la sensibilidad con que debe conducirse todo juzgador cuando tiene una situación de asimetrías, incluso de poder entre el Estado y quien le pide justicia. Esa protección, oiga, claro. denme acceso a esa justicia, porque no se necesita ser mexicano para tener ese acceso. Creo que es un derecho humano para todos. Magistrado, se nos acabó el tiempo. Un placer que nos haya acompañado aquí en Escuela Judicial. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por dar
esta oportunidad de que la escuela judicial se conozca, no nada más lo que hace aquí en sede, ¿no? También en las extensiones. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted también por su atención, gracias al equipo de producción, lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial.